¿Y qué hay del Reino Unido, de donde eres? ¿Qué les dices? Ellos están enfrentando una amenaza que la mayoría de la gente ni siquiera quiere ver. Pero sí lo ven, y ven lentamente que las fichas de dominó están cayendo. Eso están viendo. No es solo incompetencia del gobierno, es traición. Una gran parte de mi problema con la forma en que se difunde el mensaje judío hoy en día. El mensaje común para las comunidades judías es que luchamos contra el antisemitismo. Pero si no fortalecemos a los judíos y aprendemos a amar y defender nuestra identidad, esto no será tan valioso. Esta semana me acompaña en el estudio mi amiga Sami Yahud, increíble activista y fundadora de Paz a través de la fuerza. Bienvenida, Sami Yahud. Muchas gracias. Fleur, viniste desde Tel Aviv en un día lluvioso. Por favor. Esta es la manera británica. Por supuesto. Ya te sientes como en casa, Sami Yahud. Eres muy joven para todo el activismo que has realizado en estos años. ¿Podrías contarnos sobre tu crianza en el Reino Unido y qué te motivó a dedicarte a tu trabajo actual y mudarte a Israel? Gracias, Fleur. Los 3 pilares de la paz a través de la fuerza reflejan mi historia y lo que comparto con las comunidades a las que hablo. Eso inicia con perspectiva, gratitud y valentía. Crecí en una comunidad judía cómoda, protegida y unida en Londres, con un trasfondo de clase media. Fui a la escuela judía más grande de Europa y daba por sentado mi identidad judía y mi seguridad personal. Hasta los 16 años solo conocía personas judías. Vives en una burbuja del Londres judío. En varios aspectos es positivo. Oh, por supuesto. Pero también te ciega y te da una visión del mundo idealizada. Y hasta que sales a ese mundo más amplio, realmente no tienes esa comprensión de todo el mundo. ¿No es esta una comunidad judía protegida y muy unida? Fui a la preparatoria, como los 2 últimos años para los estadounidenses, no a la universidad, y me lanzaron a la vida británica fuera de Londres. Me ayudó a entender cómo es el mundo. Y la comunidad judía no es algo natural. Lo que construimos para nosotros mismos en un entorno autosuficiente no es natural en absoluto. Esa perspectiva me impactó y me hizo creer que debo comprender mi identidad judía y mi vínculo con Israel. Y además, necesito empezar a tomar en serio mi seguridad personal, asumir la responsabilidad de ella. Aprendí kickboxing a los 9 o 10 años, pero por años no entendí su significado o para qué servía. Hasta que salí de mi burbuja y me di cuenta, oh, mira, ahora soy el único judío en este edificio y no voy a empezar a ocultarlo. Así que necesito empezar a asumir la responsabilidad. Sami, ¿qué significa que no es natural lo que los judíos han construido? Explícame a qué te refieres. De manera similar a nuestras sociedades occidentales de libertad, lujo y abundancia, esas cosas no son naturales. La mayoría de la experiencia humana es tiranía, miseria, brutalidad y guerra. Colonización. Es una anomalía en la historia judía. No es natural. ¿Te refieres a la comodidad? La burbuja judía en las sociedades es un milagro, casi. Somos autosuficientes y nos apoyamos comprando en negocios judíos, aunque sean más caros. Y siempre hay nepotismo. Puedes encontrar trabajo en la comunidad judía. La gente no tiene esa experiencia en la sociedad británica o estadounidense afuera, ni de cerca. Nosotros sí. Porque vivimos en comunidades y desafortunadamente en Occidente. Desde mi perspectiva, lo más peligroso fue que la vida comunitaria se detuvo y desintegró. En Estados Unidos, las iglesias ofrecen la vida comunitaria que aquí falta. En general, la historia reciente de la civilización occidental es la desintegración de esas comunidades naturales. Mientras que los judíos, la mayoría de ellos, permanecieron en esas comunidades. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, pero las comunidades cristianas son diferentes, ya que suman decenas o cientos de millones. Y las comunidades judías, que son una tribu muy unida y pequeña que ha estado en el exilio, y como instinto de supervivencia han tenido que mantenerse unidas. ¿Verdad? Entonces, pero a lo que me refiero con que no es natural es que, como dije, estos lujos, estos privilegios, estas libertades y la abundancia no son naturales. Construimos esto tras años de dificultades e inventamos tecnologías para facilitar la vida. Han existido más de 100.000 millones de seres humanos y apenas 1.000 millones, 2.000 millones tal vez, han experimentado siquiera algunas de las libertades y la abundancia que experimentamos ahora.
Así que, primero que nada, la perspectiva que experimenté al salir de la burbuja judía y entender que mi identidad judía era totalmente dada por sentada y no comprendida. Saqué una C en estudios judíos, yendo a la escuela judía más grande de Europa. Realmente sentí que me enseñaron en retrospectiva, me enseñaron el qué y no el por qué. No me enseñaron a enamorarme de ello, solo me enseñaron el contenido. ¿Verdad? Cambié hebreo por español enseguida. Unos años antes de mudarme a Israel, decidí hacerlo al darme cuenta de que necesito integrarme en mi sociedad, que está aquí. Dijiste que hay 3 pilares. Uno es la perspectiva. ¿Ya compartiste tu experiencia de crecer en Londres en una burbuja? ¿Cuál es el segundo pilar? Entonces, perspectiva, gratitud, valentía. La gratitud es lo que llegó para mí y lo que creo que viene inmediatamente después de darte perspectiva. Así que obtuve esa gratitud por mi seguridad a través del entrenamiento, la defensa personal, y también obtuve esta gratitud por mi identidad, mi tribu y mi gente. Al pasar de 100 a 0, de estar en la escuela judía más grande de Europa a ser prácticamente el único judío en el edificio. En 2023 viajé por el mundo, tomé 6 meses fuera del trabajo y visité lugares como Egipto. No existe libertad política. Las mujeres ni siquiera pueden rentar una habitación de hotel por sí solas. La gente no expresa lo que piensa en absoluto, ni siquiera en la mesa con su propia familia, porque tienen miedo. Eso es libertad por ese lado. Luego vas a monetariamente y en privilegios. Estuve un mes en México y la gente es más feliz que en Gran Bretaña, aunque tenga 10 veces menos. Sí, creo que ya desde hace tiempo hay muchos estudios que dicen que el dinero ayuda a la felicidad hasta cierto punto y después de eso ya no tiene ningún efecto. Y como dices, la gratitud en realidad es el mayor, yo diría, el mayor indicador de la felicidad. Si eres agradecida con lo que tienes, eso es puro, que abote. De hecho, está en nuestros sabios judíos, ¿sabes? El hombre rico es el que está feliz con lo que tiene. Así que eso es realmente un concepto muy judío, de hecho. En Israel somos el ejemplo perfecto. Tenemos la perspectiva que la mayoría de Occidente nunca tiene, y es que la mayoría de nuestros vecinos quiere matarnos. Seguimos sobreviviendo, seguimos prosperando y nos protegemos, y solo nos protegemos porque tenemos la gratitud y tenemos la perspectiva de que quieren matarnos. Agradecemos seguir sobreviviendo y prosperando, lo que nos da valor. Despertar el 7 de octubre sin esperar que un comandante te llame para ir al sur o hacer lo que hiciste ese día en este país. Tenemos historias de héroes desde los 18 años y mi generación fue cuestionada antes del 7 de octubre. Y porque tenemos esa perspectiva y gratitud por nuestra existencia aquí, que parecía estar en peligro el 6 de octubre, pero se demostró que no es así, y realmente lo creo. Por ejemplo, quiero decir, parece que todas las grandes ciudades de este país se están volviendo más francoparlantes con el paso de los días, y de verdad estaba hablando con un amigo sobre esto el otro día. Realmente creo que es por la perspectiva que tienen los judíos franceses y que los judíos canadienses, estadounidenses y británicos no tienen, que es que ellos fueron ocupados por los nazis. Ellos recuerdan esconderse en graneros o bajo tierra, algo que los judíos británicos o australianos no experimentaron tanto. Quizás sea porque en Francia la situación ha empeorado. Es un adelanto de lo que ocurrirá en Reino Unido y los judíos franceses se han vuelto más religiosos. Por lo que he visto, tengo familia allá y entonces se han dado cuenta de que Israel es su hogar. Agradezco a la inmigración francesa por traer buenos restaurantes, panaderías, productos horneados y mejor moda a Tel Aviv. Pero Sami, cuéntame qué hace tu organización ahora que sabemos lo que representa. ¿Qué hace Paz con la Fuerza? Entonces, Con esos 3 pilares, Paz a través de la fuerza es una organización, ¿cierto? Ser el impulso para un movimiento que cambie la cultura de una cultura sin identidad en la diáspora. por supuesto. En la diáspora y en todo el mundo, vemos los mismos problemas incluso en ciudades cómodas como Tel Aviv y Jerusalén. Tenemos estas burbujas y quizá las sirenas de cohetes, pero sentimos nuestra burbuja de lujo. Cambiar la cultura de una de falta de identidad, de derecho y comodidad, a una de gratitud y responsabilidad, rendición de cuentas y orgullo en nuestra identidad. Y creo que eso es lo que falta, de hecho, lo estábamos hablando antes. Luchar para defendernos contra lo que estamos viendo, el declive que estamos viendo en nuestras culturas, en nuestras sociedades.
Empieza de abajo hacia arriba, en lugar de arriba hacia abajo. Hemos intentado hacer grandes cambios y lograr la transición para proteger nuestras culturas de arriba hacia abajo. Cuando notamos que no funciona y buscamos qué hacer, y creo que ir de arriba hacia abajo casi elimina una capa esencial de responsabilidad y compromiso del individuo. Estás en casa con tus hijos y tienes un trabajo, ya sea de abogado o panadero. Puedes hacer algo en el día a día para realmente cambiar la dirección de nuestras culturas. Viajas por el mundo hablando con comunidades judías y trabajas en campus universitarios. Algunos de tus videos se han vuelto virales por cómo enfrentas a los que odian, a los que deslegitiman. ¿Cuál es el meollo de tu mensaje? Cuando se trata de los judíos, una gran parte de mi problema con la forma en que se difunde el mensaje judío hoy en día, ese es el mensaje habitual que reciben las comunidades judías. Estamos luchando contra el antisemitismo, y no creo que realmente puedas luchar contra el antisemitismo si no luchas primero contra tu propia debilidad. Los litigios, batallas políticas y lo que ocurre tras bambalinas son trabajo real y esencial. Pero sin fortalecer a los judíos y enseñarnos a amar nuestra identidad y a defenderla, esto no va a ser tan valioso como debería ser. Estoy de acuerdo con eso. Porque si no podemos defenderla, si caminamos por el campus y nos insultan y no podemos enfrentarlos, incluso solo de forma verbal o física, solo estando presentes, sin pelear, la gente no tomará en serio nuestra lucha legal o política ni resistirá al tiempo. Si enseñamos a nuestros hijos a ser seguros y formidables, Orgullosos. y de hecho, Saber de dónde vienen es el principal problema de muchos de estos chicos. Están siendo atacados en un vacío. Ni siquiera saben quiénes son, ni siquiera conocen la belleza de su propia identidad o de su propia gente, su propia tribu. Coincido, debes conocerte si quieres luchar en tu terreno. ¿Cómo lo haces? ¿Reeducas a la diáspora o vas a escuelas? así que les doy perspectiva a las personas. ¿Verdad? Hablo sobre la perspectiva y hablo de eso. Casi toda la cultura judía está centrada en la gratitud y el valor. Cada figura principal en la Torá, ya sea hombre o mujer, su historia es una de valentía por su fe. Esther enfrentó al rey para salvar a su pueblo, Moshe al faraón y Naishón entró al Mar Rojo. Antes de dividirse, antes de que alguien más se atreviera. Cada historia es de valentía por nuestra fe, Dios y pueblo. Eso es lo que falta, pero no creo que puedas tener valor sin identidad. Si no crees en algo, ¿por qué levantarte? Entonces el trabajo no es demasiado grande. Sam, ¿quieres un cambio cultural? Creo que debíamos empezar con la educación. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay tantas comunidades y organizaciones diferentes y, ya sabes, con diferentes identidades. ¿Por dónde empiezas, Sammy? ¿Por dónde empiezas? Me encanta esa pregunta. ¿No es el trabajo demasiado grande? ¿Y sabes qué? Es un gran trabajo, por eso la mayoría lo ve desde arriba. Así como las estructuras de las sociedades que han estado ahí para nosotros y nuestras organizaciones que también han estado ahí para nosotros. Los gobiernos deben servir al pueblo, no al revés, pero en Europa eso está cambiando como en Irán. La gente ha servido al régimen islámico tiránico, así es la tiranía, el pueblo sirve a ella. En una sociedad que valora la libertad debería ser al revés. La gente espera resultados, pero no los vemos. Estamos viendo incompetencia y de hecho estamos viendo traición por parte de los gobiernos. No necesito contarte sobre la situación en el Reino Unido, pero estamos viendo traición. No es solo incompetencia. Cuando la traición viene de arriba, la respuesta debe ser desde abajo. Podemos inspirar a la gente a ver que no es tan difícil como parece. Cambiar mi perspectiva, darme ese entendimiento esencial de que la vida es valiosa, que la prioridad número uno de nuestro cerebro, la razón de la existencia de nuestro cerebro, la prioridad número uno es la supervivencia y la seguridad. La estructura natural de nuestro cerebro y sistema nervioso es casi un obstáculo en la sociedad occidental, porque la mayoría del tiempo no nos preocupamos por nuestra seguridad. Es verdad, a la gente le enseñaron a no preocuparse por su seguridad básica porque creen que el gobierno la garantiza. Dices que no es así y que no deberías confiar en eso. Claro que no. Claro que no. Vivimos una ilusión de paz tras décadas de estabilidad, pero no es realmente un tiempo de paz. ¿Verdad?
Bueno, ciertamente no aquí, pero ¿qué hay del Reino Unido? ¿De dónde eres? ¿Qué les dices? Ellos están enfrentando una amenaza que la mayoría de la gente ni siquiera quiere ver. Pero sí lo ven y ven poco a poco que las fichas de dominó están cayendo, eso es lo que están viendo. No es solo incompetencia del gobierno, es traición, va más allá de la incompetencia. No entraré en todos los detalles de lo que pasa en el Reino Unido, pero los británicos ya lo notan. Solo para usar al pueblo judío de nuevo, como ejemplo, el partido de Aston Villa contra Maccabi Tel Aviv. La policía prefiere mentir sobre el pueblo judío y los aficionados israelíes, llamándonos violentos, en vez de enfrentar el problema del islamismo violento en las calles. Así que todos son unos cobardes. Sam y Yahud. Sí, Los gobiernos están capitulando porque son cobardes, porque son débiles o porque han sido comprados y son corruptos. Son ideológicamente corruptos por cobardía o porque los empujaron a hacerlo. Esto me regresa al punto central de la paz. A través de la fortaleza, se trata de cambiar la mentalidad de las personas, en el día a día, hacia la diferencia que pueden hacer, el impacto que pueden tener y cómo pueden criar a sus hijos. Solo podemos preservar el futuro de nuestros hijos mediante, creyendo que podemos lograrlo, tomar el control y cambiar nuestra perspectiva de la realidad. Si vas de campamento un fin de semana, te darás cuenta de lo frágiles e imposibles que son los lujos que disfrutamos en nuestro día a día. Solo la protección contra la lluvia y el frío, el colchón cómodo, la capacidad de pedir comida, todas estas cosas nos vuelven más tontos si lo hacen. no lo diría así. Vivir cómodo no implica una sociedad menos inteligente, solo que das cosas por sentado. Como dices, hablas en grande y de conceptos, pero ¿qué deberían hacer las personas con lo que dices? ¿Cuál es tu consejo para los padres? ¿Qué es lo más importante que hacer con tus hijos? Bueno, lo primero es el coraje. El coraje es la virtud suprema. Eso es una cita de Aristóteles. Coraje. Se necesita coraje para hacer cualquier cosa. Sin Coraje, todas las demás virtudes no existen. Se necesita coraje para ser amable en una situación donde preferirías gritarle a alguien, por ejemplo. Se necesita mucho coraje para hacerlo. Lo que creo que la mayoría de los padres y adultos hoy en día necesitan hacer es pararse y mirarse en el espejo y preguntarse, ¿he criado a niños consentidos o a orgullosos macabeos? ¿Soy uno de esos niños consentidos? ¿Qué puedo hacer al respecto más detalladamente? ¿Puedo dejar de posponer mi alarma en la mañana y dejar de ser una víctima de la vida y empezar a estar agradecido por eso? Oración judía Mode Ani. Agradezco a Dios por devolverme el alma hoy. ¿No era eso el sionismo? Así hablaban los pioneros sionistas a principios del siglo pasado. Basta de ser guiados por o víctimas de cualquier gobierno, de cualquier país en el que vivamos. Recuperemos nuestra autodeterminación, retomemos nuestro propio destino en nuestras propias manos. Así se construyó este país como Estado soberano por tercera vez en la historia judía. De eso estás hablando de tomar los conceptos que fueron la fuerza impulsora detrás del sionismo y ahora aplicarlos de alguna manera a la existencia en la diáspora, ¿no es así? Sí, nunca lo había pensado así. Es asumir la responsabilidad y agradecer tu existencia como judío y la oportunidad de volver a tu tierra ancestral. Así que esos conceptos de responsabilidad y gratitud, absolutamente. Pero también se supone que los judíos deben ser la luz para las naciones, ¿verdad? Eso funciona en ambos sentidos. Si los judíos son lo opuesto a lo que deben ser, si sentimos tener derecho, no sabemos quiénes somos y buscamos aceptación y asimilarnos. Somos celosos, divididos y nada unidos. ¿Cuántas federaciones existen solo en Florida, por ejemplo? Creo que el resto del mundo y las naciones también lo estarán. Pero si estamos unidos, si tenemos un fuerte sentido de orgullo en nuestra identidad, si somos valientes con nuestra moral y tenemos límites firmes, entonces también. Ellos también. Y no veo una realidad en la que todos los judíos simplemente se levanten y se muden a Israel. No creo que sea eso. Hablas de compromiso, orgullo, saber quién eres y poder luchar. Lo que estamos viviendo ahora, que es la ola moderna del nuevo antisemitismo, eso es lo que estamos combatiendo. Entonces lo que estás diciendo es, asuman la responsabilidad de ustedes mismos, sepan quiénes son y luchen. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, esencialmente. Pero como dije antes, combatir el antisemitismo no se puede hacer solo, ya que es un síntoma, no el problema. El problema es que no conocen a los judíos, no nos odian por saber sobre nosotros o nuestra historia.
Ellos se conocen a sí mismos, conocen su resentimiento, saben que tienen envidia, saben que están abatidos y desmoralizados por su propia identidad o por su propio futuro o pasado. Así que los judíos son chivos expiatorios. Los judíos son chivos expiatorios, así que el odio hacia ellos es un síntoma, no el problema. Así que si atacamos el síntoma, no es tan productivo como podría ser. El problema, creo yo, es la debilidad, y toda esa envidia, resentimiento, todo eso creo que viene de un lugar de debilidad. A medida que la sociedad decae, el canario en la mina de carbón lucha más por respirar, reflejando esa decadencia. Así que si aprendemos a poder luchar contra el declive a través de la mina de carbón, en lugar de enfocarnos en el problema de que no podemos respirar, usando esa analogía, creo que tendremos más éxito. Esa mina de carbón proverbial es la debilidad cultural, esa comodidad, complacencia y falta de gratitud por nuestras libertades básicas. Si asumimos responsabilidad para preservar nuestras culturas y valores, creo que la gente empezará a cambiar la situación. Además, creo que así nuestros hijos serán más resilientes. No me gusta señalar organizaciones, pero nuestros líderes hacen todo menos lograr que nuestros hijos sean más valientes y formidables. ¿Cómo haces eso? Enséñales defensa personal, ya que la prioridad del cerebro es la supervivencia y seguridad. Dios nos dio 4 extremidades, y creo que lo más puro que podemos hacer con ellas es aprender a proteger nuestros órganos vitales. ¿Sabes? Así que, y soy parcial, yo enseño defensa personal, pero es esencial. Puedes decir que la sociedad israelí, eso es exactamente lo que ha hecho al enviar a nuestros hijos al ejército, al permitir que nuestros hijos puedan defenderse. Y lo que estás diciendo es que esas lecciones ahora deberían ser transportadas, exportadas a las comunidades de la diáspora. Defiéndete y conoce quién eres, así será menos probable que alguien se meta contigo. Absolutamente. Aquí, en su mayoría, no hay opción. Tenemos que defendernos. Creo que en la diáspora ya es así, ¿no? No podemos esperar hasta que no haya opción, porque entonces será demasiado tarde. ¿Verdad? Si nos adelantamos a la curva y nos adelantamos al declive y empezamos a luchar contra el declive antes de que toque fondo, entonces podemos superar esa curva. El viejo adagio dice: hombres fuertes crean buenos tiempos, los cuales generan hombres débiles, y estos provocan tiempos difíciles. Muchos dirán: aquí hay muchas mujeres en el podcast, ¿qué pasa con ellas? Creo que hay problemas importantes tanto en hombres como en mujeres en la sociedad, individualmente y juntos. Para solucionar los problemas de las mujeres, primero hay que atender los de los hombres. Muchos de los problemas que vemos con las mujeres son por culpa de los hombres débiles, y si empezamos a enseñarles a los hombres que tienen que asumir la responsabilidad en lugar de quejarse, dejar de hacerse la víctima y jugar Xbox, para así cambiar, ser valientes y defender nuestros valores. Entiendo y comparto lo que dices, pero me entristece pensar por qué las personas judías siempre tenemos que luchar por existir. Entiendo que dices que debemos enseñar al mundo a hacer lo mismo, pero es una lástima que estemos en 2026 y todavía tengamos que luchar por nuestra existencia. Legitimidad, ya sabes, y es triste que el mundo no haya aprendido la lección. Así lo veo yo, pero supongo que tienes razón, lo único que queda es luchar. En cierto sentido, estoy de acuerdo contigo en que es triste, pero también nunca vamos a evolucionar más allá de ser animales al final del día, y somos animales tribales. Reducirlo a... Hasta que la IA controle todo y vivamos en la matriz. Pero al final somos animales tribales. La otredad existe en ese contexto, y tenemos que darnos cuenta de dónde venimos y que no podemos simplemente descartar todas nuestras tendencias naturales. Debemos considerarlas, comprenderlas y aprovecharlas para prosperar en nuestras sociedades. Sí, estoy de acuerdo. Sammy, fue un gusto tenerte aquí. Interesante charla. Suerte con tu gran trabajo en la diáspora. Sammy Yahud, paz a todos por la fuerza. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Flair.